Off the Record. La verdad, un programón tenemos para el día de hoy. Pasaron las elecciones, pasaron unas elecciones inusuales en la provincia de San Juan y ha dejado, como siempre, mucha tela para cortar. Es miércoles, pero aún así hay mucho material para analizar. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Nati, hay un montonazo de material, hay resultados provisorios, es cierto, porque en estos momentos está haciendo el reencuentro definitivo allá en el Tribunal Electoral, pero bueno, tenemos resultados provisorios muy cercanos a los definitivos, tenemos ya a los grandes ganadores de la jornada electoral, tenemos cómo continúa la pelea judicial entre la Corte Suprema de Justicia y UNIAC, que bueno, no es una pelea propiamente dicha, es una disputa legal y nada más que eso, y cómo va a ir evolucionando la situación política con el pasar de los días, sobre todo porque bueno, tenemos que encarar una nueva campaña a gobernador, sí o sí, depende lo que decida independientemente de lo que decida la Corte Suprema, las elecciones en la provincia van a suceder y bueno, ya en el panorama más amplio, las elecciones nacionales que ya nos quedan en agosto y octubre. Bueno, primero y principal, después del pantallazo que dio Fernando, vamos a agradecer a toda la gente que se prendió al streaming de Tiempo de San Juan el día domingo, en donde cumplimos con una jornada maratónica realmente. Sí. Fue un gran laburo el que hicimos en Tiempo de San Juan, este equipo maravilloso de periodistas que se puso el laburo al hombro y sacamos un streaming de 16 horas. 16. Nosotros estuvimos exactamente, un poco menos, nosotros al menos estuvimos durante la mañana 5 horas 56 minutos, por ahí. Lo tenían Faltamos, sí, porque yo agarré y me puse a reverlo, no las 6 horas, pero reví algunas partes, y bueno, lo tuvimos al ex gobernador Escobar, al director de Tiempo de San Juan, Sebastián Zaharrea, tuvimos a los candidatos durante la mañana, saliendo por Zoom, viendo cómo iba la jornada electoral, así que fue un gran streaming, y a la noche, explotó con los resultados, con toda la rosca del día que tuvo muy buena audiencia en el diario. La verdad que sí, les agradecemos muchísimo esas 14.000 reproducciones que teníamos hasta el domingo del streaming de Tiempo. Bueno, en la mañana a cargo de Fernando y de quien les habla, y en la tarde a cargo de Jorge Balmaceda Ucci y también de Luz Ochoa. Las producciones integrales de uno y de otro, uno lo hizo Florencia García y la otra lo hizo Liz Navea. Así que estamos muy orgullosos de eso y estamos muy orgullosos de todo el laburo que se hizo en el diario, donde también te pudiste informar si sos de los que leen un poco más, si no sos tanto de pegarte el streaming, tenías las dos opciones y la verdad con Tiempo de San Juan tratamos de cubrir toda la información para que la tengas ese día a pesar de todas las dificultades que se generó. Hubo mucha inmediatez en ese sentido, ahí nomás tuvimos los resultados, los esperábamos para las Dos. Creo sí. Que cuando uno se hace para menos 2 de la expectativas mañana y estuvieron antes, nosotros estuvimos dentro de los primeros en poder hacer las notas, encontrar a los ganadores porque ya teníamos bastante de la rosca que se vivía en cada búnker, así que bueno, fue un minuto muy interesante y al menos todos los compañeros de Tiempo de San Juan hemos escrito una infinidad ese día, así que hemos dado lo mejor de nosotros ese día. Estoy muy orgullosa, estamos muy orgullosos del trabajo y estamos muy contentos de que ustedes del otro lado nos hayan dado su respaldo. Hoy viene Maximiliano Aguiar, el consultor político, para analizar también lo que dejaron estas elecciones. Y bueno, paso a hacer un aviso. Este es mi último programa de Off the Record, tal como estaba establecido desde el principio. Empezamos con esta propuesta de streaming para todos ustedes, desde el diario, con mucho cariño, con mucho profesionalismo. Y bueno, ahora les toca conducir a los chicos, les toca la posta a las nuevas generaciones. El señor Fernando Ortiz estará al frente de la conducción, junto a todo el resto del equipo. Mariano Martín atrás de cámara, Santiago Riveros Oliva y la Produ. Y esperemos que se anime a venir de este lado a Flor García. Y la vamos a invitar muchas veces a Natalia, la vamos a tener de invitada especial todos los miércoles. Seré fusible nomás. Nuestra invitada especialísima para que no nos abandone y siga ahí conectada al proyecto que es la voy a usar una palabra bastante grande, es la madre de este proyecto, así que bueno, no queremos que se desvincule del todo, queremos tenerla todavía con nosotros, así que la vamos a usar como fuente de consulta, como fuente de producción, como fuente cuando venga, va a trabajar más que lo que trabaja ahora, así no la perdemos del todo. Bueno, gracias Fer, gracias por acompañarnos y acompañarme, digamos, y ahora quedarte al frente de este proyecto. Arranquemos, si tuviéramos que definir los grandes ganadores de esta elección, ¿a quiénes definiríamos? Bueno, creo que ahí la primera es muy clara. La primera es mujer y está en Capital. Es la gran ganadora de la elección, no solo porque le entregó a su candidato a gobernador, a Marcelo Rego, un buen flujo de votos, sino porque además
Sacó más votos que lo que esperábamos todos, digamos. Hasta ella, me parece. Exactamente, yo creo que ella no se habrá dado cuenta que ganó hasta que ya tenía los números sobre su mesa, digamos, de su partido. Fue un batacazo, un completo batacazo que Susana Laciar, primera mujer intendente electa de la capital, llegue a ese triunfo por encima sobre todo de dos pesos pesadísimos, porque tenía en la vereda de enfrente de su propio espacio de Unidos por San Juan, lo tenía Rodolfo Colombo, que ya había participado 5 veces, que parecía que esta vez se le daba, que tenía una gran relación con dirigentes nacionales como Rodríguez Larreta, como Martín Lustó, que vinieron a visitarlo algunas figuras. Entonces, ese todo, que tenía incluso un acuerdo político con el PRO, que uno dice, bueno, justamente todos los fondos o por lo menos la estructura del PRO bajará por ese lado. Fue así de alguna manera, el líder de Actuar hizo una buena performance, pero nuevamente no le alcanzó, y Susana Lacier, que hizo una campaña más callada, vamos más a decirlo, austera. más Al menos en términos mediáticos, sí. y en términos también publicitarios, porque tampoco hemos visto grandes comerciales de Susana Lacier, grandes ni propagandas. siquiera cartelería. El otro día hablaba con uno de los armadores de Susana Lacier y me decía, en términos comparativos, nosotros teníamos un cartel cada 20 de Colombo, por ejemplo, para compararnos en términos internos. Y después también tenía un gran rival enfrente, que es el intendente de la capital, Emilio Baistrocchi, que es el candidato del uñaquismo, que es el gestor, digamos. Él es el que podía mostrar gestión, el que podía mostrar todo lo que hizo durante todos estos años, que ha tenido muchas obras. Muchos valoran positivamente su mandato, pero bueno, no alcanzó. Ya se verá con Maxi cuáles son las variables de por qué no se repitió aquel triunfo tan contundente que hubo en el 2019. Sin duda hay desgaste, no solo de gestión provincial y nacional. Generalmente el votante capitalino está un poco más atado a lo que sucede en Buenos Aires, entonces también eso. Y ha buscado quizá una renovación muy renovadora, porque no solo es mujer, sino que también es de una ideología completamente diferente a la de Baistrocchi, quizá no tanto en su manera de trabajar, podemos llegar a encontrar paralelismos, pero ella viene del mundo legislativo, siempre del mundo legislativo, siempre secundando primero a Roberto Basualdo, después a Marcelo Rego, y de repente en la primera elección ejecutiva que tiene, bueno, no solamente salta a ese tipo de candidatura, sino que ya salta el cargo ejecutivo y lo gana de manera directa. Hay que decirlo que ha tenido muy buenas alianzas, y en esas alianzas que se han constituido y que ha tenido alrededor de ella, también está el secreto de la victoria. Sí, me parece interesante también empezar de alguna forma a pensar en el origen de esta candidatura, que era una candidatura que nace como suelen nacer las cosas de producción y trabajo, con gente que lidere una estrategia del mismo riñón de producción y trabajo. Producción y trabajo siempre, ya sea con la conducción de Basualdo y ahora la conducción de Marcelo Rego, siempre prioriza a alguien de su misma estirpe de producción y trabajo. Tenían a un caballo de batalla fuerte como era Rodolfo Colombo, pero era de Actuar, estaba aliado con el PRO, no era un puro. Y bueno, agarraron y pusieron a un puro. Supuestamente las encuestas inmediatas a Susana Lacier le dieron bien, había que terminar de instalarla nada más, y bueno, surtió efecto y se instaló. Bueno, recordemos también que Susana Lacier fue la candidata a legisladora en las anteriores elecciones 2021, en donde le fue muy bien en Capital, muy bien, una victoria arrasadora. Obviamente que en aquella oportunidad se podía analizar, sin el diario del lunes, se podía analizar que era el descontento de los capitalinos por el gobierno nacional trasladado a las urnas. Pero de alguna forma u otra también sirvió como una especie de instalación de la figura de Susana Lacier en Capital. Ella es capitalina, recorre las calles de Capital hace mucho tiempo, siempre ha tenido una potencia dentro del departamento, pero la verdad es que, le contamos la trastienda, ese mismo domingo gente de distintos partidos políticos nos mandaban mensajes y ellos y todo el mundo pensaba que la disputa estaba entre Colombo y Baistrocchi. Y de repente, no, parece que gana Lacier y ganó Lacier. Exactamente. Y por bastante. Por un lindo caudal de votos, digamos. Ella salió primera, segundo salió Baistrocchi, tercero salió Colombo. Obviamente Colombo le suma sus 9.000 votos a los 10.000, por ahí 11.000, 12.000 que creo que tiene Susana. 11.000 tiene Susana. 11.000, y bueno, obviamente ahí consolida de alguna manera el triunfo, porque recordemos que tenemos una ley de lemas en donde cada uno se va tributando al ganador. Pero bueno, en el domingo, en el tiempo de San Juan, vamos a contar cómo fue la campaña de Susana Lacier. Porque fue una campaña muy, y lo voy a decir
por calificarlo de alguna manera, fue una campaña muy peronista la de Susana Laciar. Fue una campaña que podría haber hecho el mismo justicialismo, que vaya a saber por qué no hizo o no le salió, porque también puede haberla hecho pero no haberle salido. Y Susana Laciar sí, incluso hay anécdotas de decisiones de último minuto de Susana Laciar, como recibir a Patricia Bullrich o invitarle a algunas cosas que quizá otros del equipo no hubiesen decidido así, porque no querían pegarla con tal o con cual figura para no cerrarla, y aún así ella agarró, decidió, bueno, que venga Bullrich, que nos juntamos igual, aunque yo esté más pegada a la reta y Mauricio iba a decir, y Marcelo también, que venga igual, le invitamos, le metemos acá, o sea, decisiones de ella que han sido muy importantes en la campaña. También una pata sindical de la que no se habló más que durante la inauguración de su sede central. Ella ha sido apoyada de manera muy fuerte por el SUOEM, el Sindicato de Empleados Municipales, que tenía una disputa con Emilio Baistrocchi porque, según ellos, siempre privilegió a UPCN. Y bueno, ellos han movido, generalmente ellos tenían mejor relación con Graciela Casellas, del bloquismo, siempre han estado con el justicialismo provincial de alguna forma, pero bueno, ahora decidieron abandonar todo eso y poner todas las fichas en la SIER, y también le salió la jugada. Sí, y los lemas, ¿no? El papel que cumplieron los lemas. La verdad que Rodolfo Colombo aportó un caudal de votos muy importante, 9.900, 9.800 votos, pero no solo fue Colombo el que aportó mucho Eduardo Cerimedo, que terminó terciando, digamos, y generando un factor clave. ¿Por qué un factor clave? Porque sus más de 3.000 votos le permitieron a Juntos por el Cambio tener mayoría en el Consejo Deliberante que va a tener Susana Laciar a partir del 10 de diciembre. Y eso, bueno, obviamente que es muy importante, es clave a la hora de tomar decisiones y a la hora de estar gestionando un municipio. Exacto, también Gonzalo Campo, de Producción de Trabajo también, él también hizo una buena elección, sacó un poco menos de votos que Cerimedo, estuvieron ahí cerquita los dos, no por ahí. Y son dos personas que no han tenido tanta relevancia tampoco en las campañas. La de Eduardo Cerimedo un poco más arriba que la de un poco más Campos. arriba, al menos en las redes, porque bueno, él sí tenía una referencia con Patricia Bullrich, sí trató de meterle al mundo de las redes sociales, pero bueno, se quedó en eso, digamos, en su perfil de autoconvocado, de cómo él se autodefinía, y con sus autoconvocados, que eran un grupo de militancia, y no mucho más, digamos, desde la vereda de enfrente, incluso te dicen, es un muchacho que agarró y que puso las manos a la obra, y lo hemos visto entregar votos a él y a 5 más, y nada más. Un golazo, la verdad, la cantidad de votos que consiguió Eduardo Cerimedo, y esta concejala que terminó metiendo por la ventana y le sirve a Juntos por el Cambio para tener mayoría. Se trata también de, ya les digo exactamente el nombre, Mirta, si no me equivoco, pero ¿por qué es muy importante? Porque esta concejala electa por Eduardo Cerimedo es autoconvocada. Claro, tal cual. Es una. Autoconvocada. No me acuerdo bien el nombre. Y sería como la incursión de los autoconvocados dentro del Consejo Deliberante de la capital, departamento en el que más ruido hizo el movimiento de autoconvocados. Es la primera representación legal de un autoconvocado. Mirta Ríos, si no me equivoco. Internet no estaría funcionando muy bien aquí. El internet, no, tal cual. Yo directamente no pude conectarme. Así que, la verdad, bueno, eso por un lado. Y por el lado de Emilio Baistrocchi, ¿quiénes le sumaron? La verdad que el que más le sumó fue Leonardo Gioja. Exactamente, sí. El giojismo, de alguna manera, sacó, de alguna manera también inesperado, porque, bueno, desde el baistroquismo no esperaban que tampoco le aportara una gran cantidad, pero finalmente aportó 4.600 votos por ahí, que en este contexto de poca participación, de estar ahí tan ajustados, bueno, le vino muy bien a Baistrocchi también para poder ingresar sus concejales. Sí, 3 concejales. Y luego sumó Lorenzo y Casellas muy poco. El bloquismo en general, salvo en Santa Lucía, donde Juan Sana Casani obtuvo un respaldo importante, sí, estuvo bajo. Habrá que hacer un análisis del partido bloquista en general. Tenemos también un bajo nivel de votos en Chimbas con Andrés Charampa, el diputado departamental, y así sucesivamente. No se cumplieron las expectativas. Perdieron, vamos a ponerlo en potencial, habrían perdido porque todavía no está los resultados en el escrutinio definitivo, pero habrían perdido en Gaco, donde estaba Carlos Massa PC, iba por la reelección y ahora pasaría el mano del justicialista José Castro. Y sí
pudieron retener y de manera muy holgada Iglesia, donde la contienda estaba entre dos bloquistas, Jorge Espejo y Mauro Marinero, y Mauro Marinero pasó por 1000 votos por encima de, o sea, Jorge Espejo pasó por 1000 votos encima de Mauro Marinero, retuvo la intendencia de manera holgada, así que bueno, en ese municipio sí pudo ser contundente en triunfo bloquista, en el resto muy relativo. Y en Sonda también. Muy relativo. En Sonda también ganó el bloquismo. Bueno, ganó el Colo Atampis, Juan José. O sea, de 3 intendencias que tenían, lograron retener 2. 2, exacto. Y bueno, habrá que ver también cuál es su posicionamiento en la Cámara. Sabemos que Luis Rueda es el primer proporcional de Uñac, así que bueno, él claramente ha ingresado a la Cámara. Bueno, habrá que ver cómo se configura el bloque bloquista en la legislatura provincial. Ahora pasemos, para mí, rápidamente, las otras dos grandes ganadoras. Los otros dos grandes ganadores. Bien. Carlos Munizaga. Carlos Munizaga en Rawson, que tuvo una gran elección y además también lo apoyaron un montón desde atrás. Él sacó en soledad muchos más votos que, por ejemplo, Juan Carlos Gioja, que quedó segundo en cantidad de votos, porque bueno... No llegó a 10.000 Munizaga, 9.900 y algo, y Juan Carlos Gioja 7.000 y algo, exacto, 7.500 por ahí. E Ibarra 5.500, si no me equivoco. Exactamente, y fue, bueno, más o menos es el ranking, Munizaga, después Juan Carlos, y lo vemos no en términos de lema, sino en términos de resultados individuales, después Ibarra, después creo que... Marcos Andino. Marcos Andino, al Yeyo Sosa no le fue nada mal. El Yeyo Sosa y después Marcos Andino, ahí tenés. El Yeyo Sosa, Marcos Andino, Eduardo Camus, bueno, ya para abajo ya irme echando. Y hizo una gran elección con también, y en esto voy a compararlo con Susana Laciar, en las fuerzas que lo acompañaron. Hasta los comunistas lo acompañaron. Él siempre lo decía. Él logró hacer una especie de gran coalición y por eso es que, bueno, estaba Raúl Ansor, Jimena Martinazo, otros ex opositores a las gestiones peronistas. ¿Habrá entrado la concejala de Jimena Martinazo? No sé. Ella no fue concejal finalmente. No, ella no, pero la concejala que de puso Jimena Martinazo habría que iba en ver. sexto lugar. Yo les digo, difícil. Les he mandado mensajes a todos los peronistas que participaron en Rawson. Todavía estoy esperando la respuesta para ver cómo va a quedar conformado el consejo. No sé, te dicen. Claramente sí lo saben, pero va a estar muy disputado. Sí. Bueno, Jimena, que se pasó de último minuto también, pero bueno, no tan de último minuto, no lo vamos a decir así, porque tuvo un tiempo considerable antes dándole su apoyo a Carlos Munizaga. Y bueno, pero mostrar el eclecticismo tanto de Susana Laciar en su momento, que también incorporó incluso sectores peronistas, como de Carlos Munizaga, que incorporó a sectores también opositores antes, ahora oficialistas. Uno de los pocos ministros de Sergio Uñac al que le fue bien. Exactamente, porque bueno, tenemos ministros a los que les ha ido más o menos, como por ejemplo Alejandra Venerando, la ministra de Salud en Rivadavia, que tuvo un caudal de votos para nada despreciable, pero que no alcanzó para la victoria. Para hacer la primera incursión, no, pero me parece que esperaban más. Sí, esperaban más. Finalmente pasó algo que muchos descreían, que era la victoria holgada de Sergio Miedowski. Y finalmente sucedió. No solamente cosechó buena cantidad en su sublema interno, sino que también estuvo bien, o sea, no estuvo apretado. ¿No? Nancy Picón viene atrás con 5.000, después viene Luciana Cook con 3.000 y algo. Gran elección de Luciana Cook. Sí, una muy buena elección. Estaba ahí viendo si iba a poder meter o no meter un concejal, porque también está cerca atrás Raúl Ibaceta, el secretario de Servicios de Rivadavia. Y también una muy buena elección del giojismo de Facundo Perrone. Él fue la figura peronista dentro de Rivadavia porque sacó más votos que Alejandra Venerando y que el Pancho Guevara. Y que el secretario de Estado de Ambiente, Francisco Guevara, que bueno, se quedó supongo que con un gran gusto a poco, porque estuvo muy alejado de las expectativas que él mismo manejaba, ¿no? Él pensó que podía llegar incluso a liderar su sublema, pero bueno, estuvo muy lejos, quedó detrás de Alejandra Venerando y detrás de Facundo Perrone, si juntamos el lema San Juan por todos. Y ahora vamos a la otra gran ganadora para mí, Daniela Rodríguez de Gramajo. Bueno, Daniela Rodríguez, que era algo que ¿no? Sí se esperaba, todos esperábamos que obvio. Ella fuese la continuación de Fabián Gramajo, su líder político, también su esposo, su socio. Pero fue impresionante. Una victoria muy aplastante en realidad a la diferencia con el resto de los espacios.
E incluso, bueno, una pequeña digresión, incluso en Juntos por el Cambio, en Unidos por San Juan, también hubo otro ganador que fue Buteler, que le ganó a Camacho, que Camacho era como el que iba a tener todos los flashes de la oposición, y bueno, no. Fue este muchacho Buteler que, bueno, que habrá que recolectar mucha más información sobre él porque tampoco se lo conoce tanto. Exacto. También pensaba quién fue el que más sumó dentro del lema del Frente de Todos. Fue Dayana Luna la que más sumó detrás. Dentro del fujismo, claro. Sí, sí. Detrás de, ¿cómo se llama? Detrás de Daniela Rodríguez. 4.000 y algo casi. La verdad que le fue muy bien y Chanampa ahí. No, Chanampa hizo agua en ese sentido, no pudo no sé si concentrar o no sé, el despliegue bloquista finalmente se vio mucho al inicio de la campaña, fue bastante fuerte, incluso él tenía discursos muy encendidos. Se tenía mucha confianza. Estuvo en este programa, dijo que bueno, que aspiraba a de ganar la intendencia a poder hacer una auditoría, poner en cuestión muchas de las obras que había hecho el intendente, que habían sido usadas con fondos provinciales. Que a él le generaban dudas. Conocemos todo ese discurso, pero aún así, bueno, no podemos decir que quedó en la puerta porque realmente estuvo más bien alejado, lejos, tuvo menos de 2.000 votos finalmente el bloquismo en Chimbas. Ese sería como el panorama general, pero ya que ha venido temprano nuestro invitado, lo vamos a hacer pasar antes, que él es el que sabe. Exactamente, sí, ¿para qué vamos a seguir hablando nosotros no, si nosotros no somos analistas? Estaremos chamullando, no sé, le vamos a preguntar. Ahí está, tiene que pasar nada más. Es pasar porque es streaming, así que acá no hay pausas. Le damos la bienvenida a Maximiliano Aguiar. ¿Qué tal? Hola. Fundador de la consultora Acierto, por favor, ahí estamos. Gusto acompañarles. Bueno, por favor, Buenísimo muchas estar acá. gracias. ¿Viste cómo es que estamos hablando tranqui? Así que vamos a Genial. seguir de la misma manera. De los números finales saben ustedes más que yo. Buteler, por ejemplo. Claro, ¿viste? Es que sí. Porque nosotros en tiempo tenemos toda una grilla con los porcentajes de cada uno que se han ido cargando así de manera manual. Entonces, bueno, por eso estamos más al corriente. Ya veremos cuando la justicia electoral. A pesar de lo difícil que nos hizo la justicia electoral todo. El correo. Lo cierto es porque tenían nombre las listas, los números, no los candidatos, y nos costó 1 kilo y 2 panes poder una locura. hacer un conteo. Vos mirabas la elección de Tierra del Fuego y abajo, tema datos abiertos, esto no tiene nada que ver San Juan, esto es el correo. Vos abajo podías bajar un archivo, un CSV, un archivo abierto para jugar con los datos en casi todas las elecciones, pero el correo argentino ha hecho un trabajo pésimo. Realmente malo. pésimo. Sí. Pésimo, es muy difícil de analizar. Muy difícil de leer, entender. porque siempre es más fácil que te pongan la carita, o si no te ponen la carita, que te pongan el nombre nada más. Y con eso uno ya está. Algún elemento identificatorio. Exacto, pero Eso no estuvo. el número de lista es algo muy ajeno a todos nosotros. A toda la confusión. Tenés que estar muy previa al atentos. proceso electoral. Sí, claro. Más el correo. Más con que- los lemas, que son tantos. Tal Entonces un árbol que todo el tiempo le crecen ramitas. Sí, Coincidís con nuestros ganadores, te digo cuáles dijimos. Susana Laciar, Carlos Munizaga y Daniela Rodríguez. A nivel intendencia, sí, claramente. Hay otros. Sí. ¿No? Jorge Espejo de la Iglesia, por ejemplo, hizo una excelente elección, Sí. le ganó por muchísima distancia a Mauro Más de 1.000 Minero, votos. que para Iglesia es un montón de votos. Romina Rosas en Caucete. Hay un montón de ganadores, quizás algunos más visibles por el tamaño de los departamentos, pero o por las sorpresas que generaron, pero hay una cantidad, hay un ganador por departamento. Exactamente. ¿Fue un batacazo la elección de Susana Laciar? Porque nosotros, como que la disputa dentro de los medios estaba como concentrada Claro. entre Emilio Baistrocchi y Rodolfo Colombo. Sin duda. La verdad que fue una sorpresa lo de Susana Laciar. Ha sido 2 veces una sorpresa lo de Susana Laciar en Capital. Sí. Porque lo cierto es que también fue muy buena su performance en la elección 2021, en la elección a diputados Legislativa nacionales. nacional, claro. Y sin embargo, en la previa, de decirlo, en los 2 casos, nosotros la teníamos abajo de los que luego saca. Ajá. En las 2 situaciones, te digo, una cuestión de estudio interno respecto de lo que sucedió con Susana Laciar, mucho más visible, mucho más instalado Rodolfo Colombo, hizo algunos movimientos de último que escuchaba que ustedes hacían referencia, algunos movimientos de último momento muy interesantes, pero creo también que ha sido la que mejor ha sabido capitalizar el voto de Orrego. Entonces me da la sensación de que finalmente quien quería votar a la lista de Orrego encontraba en Susana Laciar que cuando uno preguntaba por figura contra figura no aparecía, pero al estar en la boleta encontraba un partner Orreguismo interesante. puro, digo. Claro. Puro y duro. Son elecciones estas en las que mientras uno menos se muestra, más gana, puede ser, porque Colombo, todos hemos visto, bueno, Colombo y Baistrocchi, los dos,
uno con el aparato municipal, otro con el aparato que haya tenido del PRO y de la Ciudad de Buenos Aires. Cada uno ha puesto cartelería, ha puesto mensajes en las redes, mucha propaganda política. Y Susana Lacier, seamos sinceros, no ha competido en esos términos. Sí, es difícil decirlo en términos generales. En Capital esta vez funcionó. Bien. Digamos, creo que en esto, ¿por qué? Y lo paradójico del asunto es que la gestión de Baistrocchi es una gestión que, como tal, tiene un nivel de imagen positiva por encima del promedio provincial. Bien. Con lo cual es interesante y es llamativo, digamos, que no haya podido repetir aún con un nivel de aceptación de gestión de medio alto a alto, te diré. No es de las gestiones más aceptadas, te diré, pero está del Claro, un promedio peronista para en arriba. Capital muy alto, digamos. Tal cual, sin dar ejemplos, hay varias gestiones que tenían niveles de aprobación bastante más bajos, pero y que han elecciones. ganado. Y que han ganado. Entonces es llamativo lo que ha sucedido en Capital. Creo que, como sucede en las capitales provinciales, lo he conversado con algunos colegas, la mayoría de las capitales provinciales han tenido performance más que interesantes, Juntos por el Cambio, o las diferentes formas que adquiere la oposición nacional, y eso también se ha reflejado evidentemente en San Juan. ¿Cuál es el análisis que te han dejado estas elecciones? Decime, al menos yo no sé, yo no tengo un registro histórico, que se hayan hecho alguna vez de todas las intendencias juntas sin la categoría de gobernador. No. A ver, cuestiones interesantes de esta elección. En principio hay ganadores diversos, porque en la intendencia es más fácil, digamos, uno puede decir, ganó tal, decepcionó. Ahora, a nivel elección global, primero, 19 elecciones y una sola elección de distrito único, que fue diputados proporcionales, exactamente. El resto de las boletas era toda distinta. Con lo cual, cada quien, además en una elección compleja por los lemas y todo esto, cada quien ha hecho la lectura que mejor le convino, digamos. Obviamente, desde el oficialismo, resaltando las elecciones a intendente y sumando los votos de Gioja, desde la oposición, dividiendo los votos de Gioja y Uñac y sumando las de diputados proporcionales, que además daban ganadores diversos. En un caso, Orrego, digamos, termina ganando, en el otro caso termina ganando los candidatos de Uñac, que además es impropio, porque ni Orrego era candidato, ni Uñac era candidato. Entonces, la lectura da, quizás quien tenga menos para festejar en esta elección sea Gioja. Claro, Bien, que el único distrito que termina ganando pierde Rawson, porque si bien Rubén García cuando asume luego se cambia de vereda interna, pero lo cierto es que lo había ganado a Rawson en el anterior, lo pierde ahora, y el único distrito que gana y en el cual tiene una cantidad de votos muy importante es Chimbas. Que no es un distrito propio. Que es un distrito que uno podría suponer que esos son más votos de Gramajo que del propio Gioja. Y de hecho, en la lista de diputados proporcionales estuvimos sacando en esta cuestión de trabajar a mano, no existiendo datos abiertos, trabajando a mano, veíamos que 1 de cada 3 votos de los diputados proporcionales de ese sublema pertenece a Chimbas. Es mucho. Digo, pensando que tiene alrededor del 12% del electorado, representar, entonces me da la sensación que es quien menos tiene para festejar en esta etapa, y creo que se vio claramente en la conferencia de prensa, fue bien claro. Pero tanto Uñac, que hizo una buena elección, como Orrego, que también hizo una buena elección, tienen cuestiones para festejar. Y la otra cuestión interesante es que en un proceso absolutamente anómalo, digo, la suspensión de los últimos 5 días es el corolario de toda una serie de cuestiones que venían pasando desde hace mucho tiempo. Desde la eliminación de las PASO, diría yo. Tal cual. Yo hace tiempo, no sé si con vos en el programa, hablaba de que esta para mí ha sido la campaña más larga de la historia, que siempre va a ser una campaña corta. No, digo, la campaña empieza cuando la gente empieza a hablar o cuando la política empieza a hablar de elecciones. Eso empezó a pasar en noviembre, diciembre del 2021. Y ahora, con el desdoblamiento sin duda va a ser la más larga de la historia, porque vamos a seguir hablando de este tema hasta que votemos gobernador, claro. Que además ni siquiera sabemos cuándo. Digo, lo que sucedió fue un golpe en la mesa muy fuerte. Yo creo que también eso ha tenido influencia en el resultado final. Debe haber tenido influencia en la participación, ¿o no? Porque en el comportamiento del votante. Bajísima, la participación ha sido realmente baja, pero el otro punto es qué pasa cuando, entre comillas, digo, las narrativas se modificaron completamente de la campaña en la última semana. Esto es, fuerzas nacionales entrometiéndose en la elección local, y eso también me parece que generó un efecto al interior de la elección. Es solo una hipótesis incomprobable porque fue con tan poco tiempo de anticipación que ni siquiera pudimos medirlo. Claro. Obviamente que los candidatos a gobernador intentan capitalizar, como vos lo mencionabas, pero esto, lo que terminó pasando, esta fotografía que dejan estas elecciones, ¿es trasladable a una elección de gobernador?
Más o menos. Vuelvo un poquito hacia atrás. En este mare magnum de cosas, además con inflación del no sé cuánto por ciento ya, digamos, Sí. desde lo económico, desde lo político y todo esto, si uno mira el resultado de la elección de la legislatura y de las intendencias, ha sido bastante estable. Ha habido pocos cambios. 9 de julio pasa de la oposición al oficialismo. Capital y Sarmiento pasan del oficialismo a la oposición. En el resto, algunas cuestiones internas, alguna que era geogista y pasa al uñaquismo y a la inversa, pero poco más. Y en cantidad de diputados, tampoco se ha modificado tanto. Digo, gana algunos diputados la oposición, pierde algunos diputados el oficialismo. En ese sentido, es una un poquito mejor elección, pero el resultado final de esta primera etapa no es tan distinto del de 2019, que creo que es llamativo en términos de esto y que va en línea con lo que ha estado pasando 9 elecciones provinciales. Ajá. 9 elecciones provinciales hasta ahora. Ha ganado el oficialismo en 8,5. Claro. ¿Por qué 8,5? Digo, porque la de San Juan ha sido media elección, pero ha ganado también. Y aún el MPN, en Neuquén, quien gana, es una fracción del MPN, Es fue un una fracción, vicegobernador claro. del MPN, con lo cual ni siquiera en ese caso gana la oposición. Gana más el Frente de Todos que Juntos por el Cambio, y sí porque se puso más en juego. Ganaron todos los oficialismos, creo que esa es la cuestión llamativa. Que falta, hacia adelante, toda la zona centro. Que es la Y zona ahí- que generalmente es más opositora, por lo menos al peronismo. Bueno, pero es al oficialismo verso. al interior. Claro, sí, sí. Veremos si repiten. Y la única provincia un poquito más complicada que hay que ver qué pasa es San Luis. Donde Que va a tiene ser dos, todo claro. un dato político, donde hay una competencia muy cerrada. Digamos, Santa Fe más o menos se sabe lo que va a pasar, Córdoba más o menos se sabe lo que va a pasar, que van a repetir los oficialismos locales, que no son los nacionales. San Luis va a haber que mirar con mucha atención esa elección, porque es una elección, hasta ahora al menos, de resultado abierto. Perfecto. ¿Cuánto cambia que Uñac no sea candidato en caso de que la Corte no habilite su tercer candidatura? Ya cambió un montón. El hecho de que se ponga en cuestión la candidatura cambió el calendario electoral, nada menos. Bien. ¿Qué puede pasar para adelante? El uñaquismo va a presentar un candidato. Sí. Bien. Sí o sí. Bueno, probablemente si no lo dejan pasar, que hay que ver qué sucede, hay algunos movimientos de la Corte que generan algunas Rarísimo, dudas, lo de pedir opinión nuevamente a la Procuraduría, algunas cuestiones ahí que llaman un poquito la atención en esta última etapa, pero no sabemos qué va a pasar. Si va Uñac, es el uñaquismo con Uñac a la cabeza; si no va Uñac, es el uñaquismo con alguien más a la cabeza. Aunque se apellide Uñac, no va a ser el actual gobernador. ¿Puede generar eso algún efecto? Sí. Como ya lo generó el hecho de desdoblar las elecciones. Digo, el envión que tenía el geojismo previo a esta elección Claro, se ahora ha se frenado. desinfló. ¿Son elecciones distintas? Sí, por eso la respuesta era que influye más o menos, porque lo que sucedió en esta elección tiene una influencia en el clima de la campaña que viene. ¿Es la misma elección? No. El componente local ha sido más fuerte de lo que hubiese sido si se elegía boleta completa. Esto nosotros hablábamos mucho del empuje y el arrastre, y finalmente eso se dio muy poco. De Porque todas no maneras, fueron candidatos a gobernador. no fueron candidatos, pero estuvieron en la boleta física. Se los podía ver de todas ¿Querés maneras. algo más raro que eso? ¿Querés algo más raro? Estuvieron ahí, pero funcionó entonces. Algo de arrastre tiene que haber habido, porque la gente por lo menos podía verlos a sus candidatos. Que yo pensé que podía llegar a ser perjudicial si se los sacaba. Ahí sí Tal capaz cual. que ya no había la atracción. Tal Pero cual. como Entonces ha estaba- sido una cosa muy intermedia, muy difícil de medir exactamente cuánto jugó cada uno de los componentes, pero sin duda lo que sucedió en la última semana fue un golpe en la mesa importante que puede haber tenido influencia. Y lo que sucedió el domingo va a tener necesariamente influencia en lo que viene. Ajá. Hay dos grandes sueños que tiene el geojismo y el orreguismo, yo lo he hablado con ambos, y es que Uñac sin candidato, o sea, Uñac sin ser él mismo candidato, de paso, desde el punto de vista del geojismo, la interpretación es: sin un Uñac candidato, el peronismo va a quedar de alguna manera más huérfano, porque sea quien sea, no va a ser el líder, entonces van a ir a buscar al viejo líder, al que ya supo hacer las cosas. Mientras que el orreguismo dijo: si no es Uñac, bueno, nosotros tenemos más chance porque nosotros por lo menos somos nosotros, somos los que estamos. Esas dos corrientes interpretativas, en algún punto, ¿tienen algo de realidad? A ver, son en alguna medida expresiones de deseo. Si le Exacto. preguntas al uñaquismo, te va a decir va a ser lo mismo que va al uñac. O Básicamente, cualquiera. más que una explicación, lo que está tratando de darse una justificación de aquello que uno quiere que pase. La verdad que no sabría contestarte, eso es con certeza. No es lo mismo que vaya el líder que vaya una figura que no sea el mismo, pero bueno, eso todavía no sucede, todavía no se sabe quién podría sucederlo, porque en un caso podría ser, bueno, podría perder alguna parte del voto peronista; en otro caso, si fuese un candidato más asociado al peronismo, podía perder esa franja del centro que a veces se solapa con Orrego.
digo, depende quién sea. Tiene que ser una Obviamente figura, no es lo mismo. tiene que ser una figura ya electa, o sea, alguien con que ya tiene el respaldo popular, que ya ganó sus elecciones de manera contundente. ¿Puede ser un buen candidato? A ver, entiendo que hay unas discrepancias entre tantas legales, si pueden o no pueden ser No lo sé, quienes claro, fueron candidatos. sí. He escuchado de las dos campanas, como últimamente uno tiene que aprender de abogacía mucho para poder entender lo que sucede en el escenario político. Pero en principio tiene algunos pros y contras. A ver, algún intendente que haya ganado con muchos votos, pero a ver, va a dejar la intendencia que acaba de ganar para presentarse como candidato a gobernador. Eso también genera un freno en alguna porción del electorado que dice, a ver, ¿eres intendente o no eres intendente? Claro. ¿Vos jugaste intendente ¿Qué o quería no hacer? jugaste intendente? Bien. Entonces también puede generar algún costo político. A mí me parece que la maquinaria, la gran maquinaria electoral del oficialismo provincial tiene capacidad para poder lograr encauzar sea un candidato o no sea un candidato. ¿Puede serlo? Sí. Ninguno es gratuito, porque alguien que estuvo fuera del proceso electoral tampoco tuvo el proceso de instalación propio de la campaña. Claro. Y eso es una desventaja. Bien, eso es una desventaja. Así que nada, sobre eso, puras incógnitas hasta ahora, difícilmente yo pueda aclararles mucho de eso, porque tampoco... Claro, yo tampoco lo sé. Serían artes adivinatorias y no sería yo el invitado para eso. Preocupación hay de algunos sectores porque dicen, bueno, algunos intendentes ya ganaron las elecciones, ¿cuánto nos van a militar ahora la candidatura a gobernador? Y en aquellos lugares en donde se perdió, por ejemplo, Capital, ¿cuánto va a militar nuestra campaña de gobernador? ¿Esto puede incidir? Sí, pasan dos cosas. Una, primero, gana uno y pierden un montón. Digo, estaba haciendo más, no recuerdo exactamente los números, pero creo que el lema San Juan con todos, no recuerdo cómo se llama, el de Vamos San Juan, llevó 96 candidatos a intendentes, 95, 60 y pico, San Juan vuelve, 80 y tantos, es mucha gente, de esos perdieron la enorme mayoría. Claro, pero con lo cual, hay muchos heridos. hay muchos heridos por todos lados, con lo cual los discursos de unificación del día después, digamos, han sido claramente dirigidos también a aquellos que perdieron, que son un montón. Y los que ganaron, aunque trabajen, no van en la boleta. Con lo cual, yo puedo militar un montón tu campaña, pero una cosa es si aparece mi nombre y otra cosa es si no aparece. Si aparece, capaz que me di mucho menos. Con lo cual, conmigo te salvas. A veces, pero básicamente es esa cuestión de aparecer en la boleta genera una atracción que no genera la militancia. Los votos no se transfieren de manera directa, ni de arriba hacia abajo, ni de abajo hacia arriba. Y es por eso que la lista sábana es un sistema que distorsiona la voluntad ciudadana. Porque a veces personas, digo, ¿por qué? Porque penalizan unas acciones por sobre otras. Si yo tengo que hacer más esfuerzo para votar a una figura de un partido político y a otra de otra, que para votar los dos del mismo, está penalizando esa decisión que puedo tener. Y eso es lo que sucede con las listas sábanas en general. Ahora, al no estar en la lista sábana, ese proceso no se da. ¿Me explico? Entonces cambia completamente la estrategia de un sistema de lista sábana con lemas a un sistema donde va a haber una boleta, otra. Va a seguir existiendo el lema entre los candidatos a gobernador, pero todo este proceso de tanta complejidad para transmitir la campaña desaparece porque se simplifican muchísimo las opciones. Bien, y a nivel estratégico, discursivamente es disputable. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te pregunto? El otro día en el Partido Justicialista, si bien el gobernador no lo mencionó, sí lo mencionaron todos sus asesores, el resto, de la baja participación y el tener que salir a la casa de nuevos votos, digamos. ¿Hay que salir a buscar esos votos que no participaron o todavía se puede buscar en los electorados? ¿Se puede convencer al votante de Gioja? ¿Se puede convencer al votante de Orrego de que soy yo, digamos, el candidato? Sí, a ver, en una elección normal, y pensemos en la última elección legislativa, Perfecto. donde se repetían exactamente las mismas boletas y la gente votaba eso que estaba votando, Sí. cosa que no sucedió Sí, ahora. claro. ¿no? Entonces, en esos casos fue bastante inelástico el voto que ya había emitido su voto, porque a ver, tengo que decir por qué voté primero por vos y después cómo haces vos para convencerme un par de meses después que vote por vos. Es complicado, tengo que hasta explicarme a mí mismo ese cambio. Ahora, si se aumenta la masa electoral, como es muy probable que suceda, como sucedió en esa elección, todo ese voto es un voto en disputa. A ver, la única cuestión, la nota al pie de este asunto, es que mucha gente votó intendente sabiendo que no se votaba gobernador. Esto abre un poco el juego a algunas personas que pueden haber dicho, mira, yo hubiese cortado, pero no hizo falta. Ahora voy a elegir en virtud de esa es la nota al pie. En una elección normal es difícil que se cambie. Uno puede cambiar mucho más fácil una opinión que una acción.
Bien, pero por Cuando uno ya ejemplo, accionó es más difícil. pero por ejemplo, el voto libertario, que es un voto que bueno que está pegado ligado a Javier Le fue Milei bien, y todo le fue esto, muy bien. que al Muy final logró una buena elección, no se esperaba que no sacaran ni nada y al final sacaron, creo que llegaron al 10%, que es más o menos lo que pedía Javier Milei a nivel nacional. 7 y pico creo en bueno, la sumatoria, pero igual es bastante. es un montón. Ellos, por ejemplo, podrían cambiar su voto al voto útil y pasárselo a Marcelo Rego. Podría pasar, pero nuevamente, hablando de la estabilidad que ha tenido los resultados electorales en San Juan. Porque, a ver, en todas las provincias de las que hablamos han ganado en todos los oficialismos, pero en casi todos han perdido los oficialismos algún porcentaje de votos. Bien. Todos excepto uno, que estoy tratando de recordar si no es Misiones. Misiones, creo que Tal 70 y cual. pico al menos sacó. Tal cual, que creo que sacó más que en la elección anterior. Bien. Todos los demás han sacado un poquito menos, pero han ganado. Bien, esa es una primer cuestión a analizar en este asunto. Y la segunda, hablando de la estabilidad en términos electorales, si nosotros pensamos en Consenso Ischigualasto en la elección anterior, ¿cuánto sacó? 9. 9, sí. En la elección anterior, San Juan I, creo que se llamaba, de Exactamente, Martín así se llamaba, Tucumán, sí. sacó 4 puntos y medio, 5 puntos. Re poco, sí. Esto estaba en el medio. ¿Qué ha pasado? Que ha sido un grupo de electores que no quieren votar ni a A ni a B. Claro, y votan van a a C. seguir así. ¿Qué pasó con Arancibia? Cuando se pasó. Se pasó a B, votaron a otro C. Claro. Digamos, terminó transfiriéndose probablemente esos votos que no quieren votar ni a Juntos por el Cambio ni al Frente de Todos, para ponerle nombres genéricos a estos que tienen muchos nombres distintos, han terminado optando por una tercera opción. En este caso, representada por esa tercera fuerza que fue Milei. Otra cuestión llamativa, perdedores de esta elección, fue la izquierda. Le fue muy mal. En la elección anterior hizo la mejor elección que había hecho en décadas en San Juan y en esta ha hecho la peor. Y no tenía candidatos a intendente más que en 10 departamentos. O eso no tiene nada que ver. No tenía la atracción de un candidato a gobernador muy conocido tampoco. Ha pasado una cosa muy rara con la izquierda que suele ir dividida. Yo me acuerdo en la universidad decían es verdad, que sí. la mayor contribución de la izquierda a la matemática era saber que todo número es divisible en 2. Porque básicamente... Sí, porque ellos inmediatamente Es la primera vez que va arman todos una unidos, interna. ¿verdad? Claro. Chistes militantes, ¿no? Chistes militantes de la universidad. Lo cierto es que en esta situación en la cual era fundamental presentar un montón Más de listas, claro. la izquierda presenta menos listas que nunca. ¿Por qué habrá sucedido? No tengo idea. El resultado, además, yendo en una elección donde, es cierto, llevó pocos candidatos a intendentes, debe haber habido ausencia de esas boletas. Solamente debían estar las boletas a gobernador y a diputados proporcionales en muchos departamentos. Hay que ver si estuvieron, pero lo cierto es que sacaron un poco más de un punto. Digo, han desaparecido prácticamente electoralmente después de haber hecho la mejor elección en 2021. Una estrategia claramente errada. Y otro elemento adicional, que es que hoy escuchaba a la candidata a vicepresidenta de Milei. Villarroel. Sí. Exactamente, imperdible. Súper interesante. ¿Qué decía ella? Bueno, que hay que derogar la ley del aborto, toda una serie de cuestiones, y que ellos son la opción rebelde. Ah, que bueno, existe sí, en les robó la la rebeldía, rebeldía de la los derecha. libertarios. Ahí voy, izquierda. ahí Sí, voy sí. justamente. Aquellos votantes que no quieren votar al establishment, por decirlo, los partidos más... han tenido, esta vez, se han ido más hacia la derecha, hacia Milei, que hacia la izquierda, que tradicionalmente interpelaba a esos electores. Claro. Ha perdido un poco eso. A excepción de Jujuy, donde es toda una historia muy particular y distinta, la izquierda no ha hecho muy buena elección en el resto de las provincias. Quizás la peor que ha hecho ha sido la de San Juan. La pregunta ahora tiene que ver con esta fotografía que les terminó dejando los candidatos las elecciones del domingo. Juntos por el Cambio irá a reforzar en Rawson y Chimba, donde le fue bastante mal, y le convendría al peronismo reforzar en Capital, donde quedó más alejada. Esta finalmente es una elección de distrito único. Y creo que hay que pensarla como tal, porque lo cierto es que va a ser distrito único. Digamos, después se pueden hacer lecturas de cómo fue en un departamento, en otro, etc. El punto es encontrar aquellos departamentos, y cada agrupación hará sus cuentas, en las cuales podrían tener más votos. Esto es, el camino a la selección, al voto de alguien es: primero te conozco, segundo te quiero, tercero te elijo, Claro. y cuarto actúo. Bien, entonces, donde no están instalados, donde la imagen negativa es alta, no tiene sentido invertir, porque hay que dar 3 pasos para convencer a un elector. Ahora, en aquellos lugares que tradicionalmente han votado ciertas fuerzas políticas, donde he estado un poco más bajo, donde la imagen que tengo es buena, sin embargo no la he podido transformar en votos, esos son los lugares donde hay que disputar. Básicamente hay que reforzar los lugares en donde ya soy bien visto. Orrego Y no debería es tan reforzar votado. Capital o No reforzar necesariamente. Sarmiento, alguna de esos distritos. La clave es el gap Bien. entre la imagen positiva y el voto obtenido.
mientras más alto sea el gap, más rentable electoralmente es hacer un trabajo. Ahora, si a mí me eligieron 80 y me quieren 80, no voy a ganar ni un voto, aunque vaya 50 veces. Bien. Ahora, si me quieren 80 y me votaron 40, ojo, me parece que es ahí. Entonces, es difícil decirlo en términos generales. Me parece que eso requiere de un análisis de investigación de opinión pública donde muestre dónde el pasito es más chiquito para que yo cambie de opinión, o donde el perfil de quienes no fueron a votar es más parecido al perfil que me vota. Creo que esos son los dos elementos. Siento no dar una respuesta, obvio, pero no la... Es imposible, claramente. Hay algo que pasa siempre, que por ejemplo ahora el eje libertador, todo Santa Lucía, Rivadavia, Capital, ya está en manos de la oposición, digamos. Ya ganaron las 3 intendencias. Es lo mismo que sucede a nivel nacional cuando hablamos de esta parte central, sí, Córdoba, Buenos Aires, o sea, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, todo eso. Es un fenómeno que, ¿por qué pasa? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los electores siempre se vuelcan hacia ese tipo de propuestas? A ver, lo mismo cabría preguntar sobre norte y sur. Claro, tal cual. ¿Por qué Formosa siempre vota en Gildo o a las propuestas del peronismo? Las segmentaciones, digamos, en alguna época el electorado se ha ido modificando, pero mantiene ciertas estructuras. Hace 40 o 50, quizás hasta un poco más, obrero votaba peronista, bancario votaba radical. Y era muy poco móvil esa estabilidad que vos decís. Claro, se ha ido complejizando, sin embargo se mantienen ciertos patrones. En general, los votantes del justicialismo son votantes de nivel socioeconómico medio y medio bajo. Bien, en general, la tipología de votantes de Juntos por el Cambio es medio y medio alto. En general, en las capitales está ganando, aún en estas zonas, en las capitales, está pasando en San Juan en este momento, claro, están ganando las oposiciones, aquellos espacios por ahí más integrados, con lugares externos a las provincias, y en el interior está ganando más el justicialismo. Me parece que tiene que ver que las tipologías de votantes son distintos, y si bien se modifican, para eso están las campañas electorales, para que termine definiendo votar por alguien, si no, no existirían, si estuviese predeterminado el voto. Sin embargo, la mirada sociológica del voto sigue funcionando. Y después, cuando no se verifica, porque por ejemplo en toda esa franja sucede, pero no sucede en San Luis. Claro. Hablamos un poco de qué pasa en San Luis. Claro. Entonces, hay toda una explicación histórica respecto de la fuerza de los Rodríguez A, de cómo blindaron el cordobesismo en Córdoba. Claro. Porque lo cierto es que en Córdoba a Macri le va muy bien. Pero gana el peronismo. Pero gana el peronismo, claro. Ha blindado durante muchos años esa zona. Habrá que ver si ahora resiste a juez, digamos, a la fuerza de juez en esto. Pero hay variables sociológicas que implican que hay más probabilidades de que en determinadas zonas se voten a ciertas figuras o no. Niveles socioeconómicos medio altos, predominantes, tienen una tendencia a estar más cercanos a posiciones o liberales o de centro derecha. Pese a que no tienen gestión o que podrían no tener gestión. Hablo del caso de Susana Leciar, que siempre ha ocupado cargos legislativos. No tiene algo para demostrar. Mientras que el peronismo, venía con candidatos que sí han tenido Sin embargo, los intendentes del justicialismo son intendentes, desde Lima a Baistrocchi, son intendentes que no son el perfil clásico de candidatos del justicialismo. Claro, son perfiles un poco más amables para el votante capitalino. Aún habiendo ganado, y han ganado repetidamente elecciones, el perfil de ese no sería el mismo perfil de un candidato en Rawson o un candidato en Chimbas del mismo peronismo. Es un peronismo un poco más amable a esos sectores el que ha ganado en Capital puntualmente en todas las elecciones. Desde ahora 2003, claro, después. ¿El oficialismo puede solo o lo necesita el fiojismo? Los números de las departamentales y de las proporcionales muestran que la sumatoria lo ha dejado cerca del porcentaje que obtuvo en 2019. Por debajo, pero cerca del porcentaje. Pero la sumatoria. Bien. Ahora, un ejercicio de imaginación. Sí. Si no se hubiese presentado, ¿a dónde irían esos votos? Proporcionalmente. Claro, ¿irían a Uñac o irían a...? Porque vos tenés ahí dos elementos. Uno, un voto más peronista, o más peronista clásico, y otro, un voto que podría ser antiuñaquista. Probablemente el antiuñaquista se iría hacia Orrego, el peronista, aunque haya elegido inicialmente a Gioja, podría irse a Uñac. Es un ejercicio de imaginación. Pero el voto de esa posición tenía estos dos componentes. Bien, con lo cual, pueden solo,
A ver, se ha demostrado que requirieron del apoyo del giojismo para llegar, pero si no se hubiese presentado el giojismo, digo que ese es el análisis que hay que hacer contrafáctico, claro. Si no se hubiese presentado, probablemente les hubiese alcanzado, y puede ser. Claro. Puede ser. Es parte de este discurso de Uñac de nosotros ganamos, que no sé si es un discurso completamente legítimo o lícito, digamos, del nosotros ganamos. Mira, la lectura del resultado es tan importante como el resultado mismo. Bien. Y la lectura del resultado es tan político como la propia elección, con lo cual es un objeto de disputa. Más en estas situaciones confusas. Creo que empezábamos conversando de esto. A ver, ¿quién ganó? Y en esta oportunidad se puede decir que los dos. Cada uno lo puede capitalizar desde su lugar. Y es lo que están intentando hacer. Claro. Y están tratando de imponer esa mirada, porque bajo la creencia de que la sensación de que gané va a generar que, y esto detrás de esto es una teoría de una alemana, ¿no? El Neumann, que habla de la espiral del silencio, que supone que si yo gané, por el espíritu gregario va a haber gente que se va a plegar. ¿Es esta la única mirada? No. Existe una teoría contraria, que es la teoría del underdog, que indica, y un colega, Roy Campo, un colega mexicano, lo ha estudiado muchísimo, que tiene una consultora, la más importante de Latinoamérica, se llama Mitofsky, lo ha estudiado mucho en México, y dice que en México funciona más el underdog. Esto es, se difunden encuestas o vos ganás una primera vuelta y es probable que un elector diga, a ver, ¿quién de estos dos le fue mejor? Porque yo no quiero que gane él. Ese sería el efecto opuesto. El contrario. Bueno, en México funciona más el underdog, esto es, ordena a las personas que no quieren que gane el que salió primero. Bien. Y ordena entre las segundas opciones, esto que hablas un poquito del voto útil, decir, como yo no quiero que gane Juan, voy con Pedro, aunque no sería el que yo elegiría. Entonces, digo, todos intentan, y sobre todo para la militancia es importante porque envalentona, decir, gané. Ahora, en términos electorales, después es discutible si eso funciona o ordena a los que no quieren que gane el que dice que ganó. Antes de pasar a nuestra última sección, que va a ser distinta, no va a ser exactamente igual. Santiago me está mirando porque nunca le avisé que iba a ser distinta. Quería preguntarte sobre qué sucede, qué le convendría más al oficialismo. ¿Por qué pregunto al oficialismo? Porque bueno, está la corte en el medio, digamos, de la decisión de su candidato. Que las elecciones se peguen con las nacionales, que vayan después, que vayan antes. Mira, voy a darle toda la noche respuestas ambiguas, porque en realidad me parece que la realidad es ambigua, entonces sería difícil dar. A ver, eso va a analizar también. Si la elección es en conjunto con la nacional, pueden haber dos fenómenos, ¿no? Supongamos que deciden unificarlas con las PASO. En primer lugar, lo obliga o se ve obligado Rego a elegir entre alguno de los candidatos, aunque la boleta sea separada, se mete esta cuestión, y al mismo tiempo la presencia de Milei en la boleta, aunque sea en una boleta que va al lado y no sea la misma, puede generar un crecimiento de las opciones mileístas. Milei está muy, pero muy por encima de los votos que hoy tienen los candidatos de Milei en toda la Argentina, entre ellos San Juan. Bien. Con lo cual genera ese primer, pero al mismo tiempo implica que el oficialismo vaya pegada a una lista a una oficial boleta que puede ser un ancla o que ni siquiera tiene candidato, pues se bajó Cristina ayer, ¿quién va a ser? Guado de Pedro, Scioli, digamos, a no ser que el propio Uñac pueda ir en una fórmula presidencial, claro. Digamos que eso sí le permitiría un juego mayor, también te pega a cuestiones. Entonces, digo, tiene pros y contras cada una de estas decisiones. Ahora, lo que sí es muy probable que suceda es que sea después de la definición de candidatos para cargos nacionales. Si es después de la definición de candidatos, quedan fuera del juego todos aquellos que se presenten efectivamente como candidatos locales. Se puede bajar alguno también. Porque todos juegan. Esto, digo, es un juego de ajedrez en múltiples tableros al mismo tiempo. Si Uñac se presenta para supongamos que Uñac se presenta para un cargo nacional, hipoteticemos. ¿Sale esa parte de orgullo sanjuanino de decir, bueno, que vaya un sanjuanino a Nación si quiero y voto y tracción al final le sirve? Puede salir porque entiendo que salió en la semana previa a las elecciones con lo de la Corte. Bien. Sería un efecto de las mismas, digo, no puedo afirmarlo con certeza, de pero ese mismo orgullo local de no vengas a entrometerte en con exactamente, entendiendo que eso tuvo alguna influencia en el resultado final de las elecciones, me parece que podría volver a tenerlo, siendo que un sanjuanino no ocupa un cargo expectante, sea presidente o vicepresidente. No recuerdo si es de Sarmiento, no quiero decir algo, digo, la historia no es muy fuerte en esas cuestiones, pero digo, yo no estaba vivo cuando eso pasó. Los que compitieron con Hipólito Yrigoyen, dos sanjuaninos, esa fórmula y perdió, les fue mal. Ahí está. Esa fue la última. Bueno, quédense ahí conectados con el streaming de Tiempo de San Juan, que ya volvemos con nuestro último bloquecito.
Bueno, y seguimos en esta segunda sección de Off the Record, en la parte del diván, Maxi. Pero antes de empezar nuestro diván con Maxi, yo quería especialmente agradecerle a mi compañera y amiga Natalia Caballero, que hoy deja Off the Record. Quería agradecértelo personalmente con Nati acá. Ha sido muy generosa siempre conmigo, desde trabajos que ya venimos haciendo años anteriores. Así que mi respeto y mi cariño con vos, Nati, y espero que nos vengas a visitar, como dijo Fer al principio, todos los miércoles a las 8. Ahora seguimos con el diván. Bien. Sin embargo, antes de empezar con las tarjetas, yo te escuchaba hablar atentamente y varias veces dijiste algo que me parece muy valorable, que es no te sabría decir, no tengo la certeza de tal o cual respuesta. Y me da la sensación de que por ahí el quehacer, aquello para lo cual vos te dedicas, está muy vinculado a la respuesta. Te están pidiendo respuesta. Yo te quería consultar, ¿cómo te llevas vos con las respuestas, con las certezas, con esas ambigüedades que lo expresaste? La realidad es ambigua, así que mi respuesta lo será también. ¿Cómo te llevas con eso si alguna vez te sentiste demandado, exigido? Porque además, imagino, siempre hay pagas de por medio, entonces la respuesta es como algo, puede transformarse en una demanda para un sujeto, digamos. Sí, a ver, los consultores políticos vivimos básicamente eso, de dar respuestas a preguntas que tienen los demás, como investigador de opinión pública, que es y como consultor político respecto al qué hacer, que es otra pata de este asunto, digamos, que a veces conviven. Yo en muchas ocasiones he hecho solo consultoría política. Yo creo que una de las primeras cuestiones en términos que uno debe tener como consultor político es saber lo que no sabe y saber transmitirlo. Porque si no, uno siempre corre el riesgo de volverse un charlatán. Bien. Que es aquel que cree tener certeza o que dice tener certezas aunque no las tenga. Entonces intento mantener como una línea de conducta. Eso hace, por ejemplo, que yo genere menos titulares en los medios. Bien. Porque digo, hay cosas que son más resonantes o que son muy llamativas. Que yo soy poco afecto a estas cuestiones porque en general tienen más que ver con el show o con una especie de fachada que con el verdadero ser. A ver, si no sé, bueno, nada, ¿lo has visto? Digo que no sé. Perfecto. Y de lo que sé sí opino, de lo que creo saber. Bien, bien. ¿Y pensás que en eso el método científico es una gran línea de conducta? Digo, más allá de lo ético-moral, me parece que en las líneas de conducta, me parece que el método científico también puede ser un camino a seguir para no caer en la astrología de la política, claro, ¿no? Mi origen académico es la sociología. Bien. Entonces yo empecé haciendo investigación de opinión pública y después me fui a hacer la consultoría política, me fui a España a estudiar justamente comunicación política, pero claro, tengo toda esta cuestión académica inicial, hice investigación mucho tiempo en la universidad y todo Bien. esto, que implica que no hay que decir más de lo que uno puede. Ahora, eso en términos de marketing, de marca personal, a veces te genera algunos problemas, porque hay gente que vende mucho más de lo que uno puede vender desde este lugar. Ahora, el punto es si uno está tranquilo o no está tranquilo con lo que hace. Entonces yo no podría ser de otra manera. Digamos, puede tener que ver con la formación o con características personales, o una mezcla de ambas, ¿no? Bien, características personales. De eso queríamos hablar hoy. Vamos a empezar con las tarjetas. Saco las del medio, a ver, vamos a ver. Las del medio, o sea, como la urna. ¿Destino o libertad? Dice esta pregunta. ¿Destino? Es la primera vez que sale. ¿Destino o libertad? Wow. Destino o libertad. Si tengo que elegir entre las dos, me voy un poquito más hacia la libertad. Bien. Creo que uno tiene... a ver, hay un poco de destino, a uno le toca nacer en el lugar. Tiene una frase, estoy tratando de recordar el autor, que uno es aquello que hace con lo que hicieron de uno. Uh-huh. Exactamente. Entonces a mí me parece... Exactamente. A mí me parece muy fuerte, digamos, eso, y lo cierto es que eso implica una libertad inalienable, aún en situaciones muy complejas. Inalienable. Tal cual uno es irremediablemente libre dentro de los márgenes en los cuales... Bueno, pero si uno es irremediablemente libre, ¿no se parece más al destino eso que a la libertad? Es una condición del destino que marca la libertad. Está buenísimo, ¿viste? Nuestro destino es ser libres. Nuestro destino es ser libres. En alguna medida. Ahora, Bien. digo, llevado al extremo, eso implicaría que no hay desigualdades. Y lo cierto es que las hay, y muchas. Bien. Lo que pasa es que, a excepción de aquellos
espacios en los cuales esa desigualdad impide la posibilidad de vivir, siempre uno tiene un margen de libertad en el cual puede desde ese lugar, aún absolutamente desventajoso en el que haya nacido, puede tener ciertos niveles de desarrollo. Ahora, la política, del otro lado, implica también la necesidad de generar cada vez mayores niveles de libertad. Eso es Hannah Arendt, digamos, en la línea arendtiana del asunto. Digo, la política debe tender hacia que las personas que hacen política, sean como representantes o como representados, tengan una mayor libertad. Y eso implica aumentar las bases de posibilidad. Bien, perfecto. Vamos a sacar otra tarjeta. Estoy sacando todo al revés. ¿Qué parte de su cuerpo es la que más me gusta? Claro, ¿qué parte de tu cuerpo, Maxi, es el que más te gusta? A ver. Son tarjetas para romper el Sí, hielo, ojo, mis piernas, Así que... mis piernas. Yo Bien. hacía atletismo de chico, siempre he sido Bien. muy menudito de arriba. Bien. Y tenía unas piernotas, sigo teniendo piernotas, Bien. ya no son atléticas, claramente. Bien. Pero son sí, mis piernas. Siempre he sido muy menudo de aquí y como el estereotipo de belleza, el tipo que tiene Claro, espaldas el anchas, triángulo, no soy ¿no? ese. Bien. Pero las piernas, Mirame las piernas Claro. y mirá cómo... de una. a ver. No sé cómo estamos con el tiempo, chicos, yo no me... Una más y... Ok. Ok. ¿A qué le tenés miedo? Uf, esa es. Acá sí me podría recostar si entrara en el diván. ¿A qué le tengo miedo? Le tengo miedo a la muerte. Miedo al amor. Sí. Sobre todo de seres queridos. ¿Sabes que yo hablábamos un poco de llorar? Ajá. Yo no, matriz machista histórica, me cuesta bastante llorar. Bien. Ahora, hay cuestiones que me generan un llanto absoluto, que es la pérdida o la posibilidad de pérdida de un ser querido. Bien. Y no puedo remontar, es un llanto incontenible y que dura. Le tengo miedo a la muerte, pero creo que más que a la muerte propia, a la muerte de los que considero los míos, de mi tribu. Bien, bien, mirá qué interesante. ¿Pensás que ese miedo a la muerte también es irremediable? ¿Viene por épocas, te pasa por etapas, es un miedo muy presente, muy claro, o todavía se puede descifrar? A ver, se activa ante situaciones que podrían generar ese resultado. La enfermedad de alguien y todo esto a mí me genera y me cuesta bastante lidiar con eso. Que en el fondo es temor a la pérdida en alguna medida, digamos, pero no es que esté permanentemente pensando en eso, pero se activa en esas situaciones y de verdad que me cuesta afrontarlo. Bien, bien. Muchas gracias, Un gusto. Max. Genial la entrevista. Muchas gracias, Maxi. Voy a contar algo personal antes de despedirme. Vos no lo sabés. Maxi fue mi profesor en la secundaria. Fue mirá, profesor de mirá. sociología. Y Excelente alumno. Gracias. Y bueno, la puertita que me abrió Maxi a todo ese pensamiento fue la que me decidió ser periodista. Apa. Periodista y de política. Así que bueno, gracias. No sabemos si un halago o un insulto, pero ¿Puedo hacer una confesión? Otro de los motivos por los que estoy, además de que me gusta el programa, es porque me impresiona el nivel de crecimiento que has tenido vos. Y a vos que no te conocía también, y lo he comentado en algunos otros lugares, me gusta mucho el periodismo que hacen. Así que si se ha podido despertar eso y han llegado, en el caso tuyo, de donde has llegado, para mí la verdad que es un halago. Gracias, Maxi, muchas gracias. Y bueno, nos despedimos de este Off the Record. El próximo con los chicos, con Fernando, con Mariano, con Santiago y con Florencia. Y les mando un gran abrazo por habernos acompañado durante tanto tiempo y por seguir ahí al pie del cañón a todos nuestros tiemperos. Chau, chau. Chau, Nati.